Informativo CDC, otro compromiso con la región. Volvemos al informativo CBC y para el segmento principal hablaremos del Premio Nacional de Arquitectura que se ganaron la Universidad San Buenaventura y la CBC por un proyecto de ordenamiento para el río Cauca. Para hablar al respecto tenemos con nosotros a la ingeniera María Clemencia Sandoval García, asesora de la dirección de la CBC, y al arquitecto César Augusto Londoño Gómez, director del proyecto premiado. Arquitecto, ingeniera, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luego de las inundaciones, ingeniera, que se produjeron en el año 2010-2011 como consecuencia del fenómeno de la Niña y que no solamente se padecieron, por supuesto, en el departamento del Valle del Cauca, sino en toda Colombia, entendemos nosotros que esto llevó a las instituciones a repensar un poco, bueno, qué hacer para adaptarnos, para mitigar esta situación. Esta quizá fue el principal motivo por el cual la corporación, en asocio con otras instituciones, decidió incorporarse, involucrarse en este proyecto del Corredor Río Cauca. Sí, básicamente lo que quiso la CDC fue plantear un nuevo modelo de gestión integrada de inundaciones en el cual se tuvieran en cuenta no solamente las obras hidráulicas, sino también los ecosistemas, el ordenamiento ambiental, nuevas variables que se requieren para el desarrollo sostenible. Por eso pensamos en hacer una modificación y en eso trabajamos con el sector académico, con el sector de la sociedad civil y muchos otros participantes. Tuvimos asesoría del gobierno de Holanda, quienes nos dieron muchos elementos para el análisis. Pero podríamos hablar de que esto se refiere simplemente a otro instrumento de planificación, porque oímos hablar de planes de ordenamiento, de planes de manejo de cuencas, de PBOT, ¿es otro instrumento más? No, esto es un insumo para todos esos instrumentos. Estamos mirando desde diferentes puntos de vista cómo hacer una gestión integrada de inundaciones y a partir de los resultados se plantean una serie de medidas y una serie de recomendaciones que permiten entrar como insumo a los otros instrumentos de ordenamiento, como son los planes de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Arquitecto, uno entendería que el corredor del río Cauca va más allá de lo ambiental, definitivamente. ¿Qué ejes se tuvieron en cuenta para este ordenamiento? Bueno, efectivamente, el corredor Río Cauca es un eje trascendental en la historia regional, no solamente del Valle del Cauca, sino de los departamentos del Cauca, Risaralda, que configuran desde Salvajina hasta el municipio de La Virginia este espacio geográfico. Los ejes principales que tuvimos en cuenta son el reconocimiento del potencial de estructuración económica que tiene el corredor, por lo tanto es un eje económico. Es un eje ambiental donde convergen todos los ecosistemas y la arteria fluvial principal de la región es el elemento articulador de esa condición del corredor. Es un eje del poblamiento porque al lado y lado del corredor se han construido todos los asentamientos que inclusive la directriz que siguieron las fundaciones coloniales en la época hispánica siguieron esa matriz que los indígenas habían ocupado el territorio. Y por supuesto es un eje de la memoria y de la historia, porque reconoce que a lo largo de este corredor han ocurrido todos los sucesos de trascendencia histórica, la navegabilidad del Cauca que se dio desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, la presencia de grandes infraestructuras. Este es un espacio de la construcción de la identidad de esta región. Arquitecto, y cuando a uno le hablan de planes, entonces uno se imagina cosas como muy intangibles. Pero hay instrumentos que nos permiten, digamos, acercarnos más, conocer más de cerca, ver más de cerca el proyecto. Por supuesto, este proyecto tiene la intencionalidad, por un lado, de articular los instrumentos, como decía la ingeniera Sandoval. Por un lado, buscamos incidir en que los planes de ordenamiento y los planes ambientales de cuenca incorporen el modelo de gestión de inundaciones a través de estrategias de ordenamiento que ya tienen esas medidas tenidas en cuenta, pero por otro lado el corredor deja 6 apuestas interesantes de proyectos estratégicos que se pueden instrumentar no solamente desde los planes locales, sino también desde la nueva escala del plan de ordenamiento territorial departamental, de tal manera que esta es una forma efectiva
de demostrar que a través de proyectos transformadores se pueden lograr objetivos de largo plazo y estos proyectos serían mediadores en conseguir esos objetivos de forma más efectiva. Ingeniera Sandoval, si mi memoria no me falla, fue mucho el trabajo que se desarrolló en el municipio de Cali, concretamente para finalmente llegar a la concertación del famoso Plan de Ordenamiento Territorial. Recuerdo que hubo bastantes discusiones, aún todavía están, por supuesto, ahí sobre el ambiente. Yo me preguntaría, bueno, hay un POT aprobado, aparece el corredor del río Cauca, ¿cómo incorporar allí esos dos elementos? ¿Cómo se hablan, digámoslo? Bueno, cuando estaba en concertación el POT de Cali, también estaba el proyecto del corredor corriendo. Entonces, nosotros hicimos un acercamiento con el municipio y en el POT actual quedó definido que cuando estuvieran los resultados serían adoptados en el POT. Eso quedó, digamos, ya previsto desde cuando se estaba haciendo la concertación. Entonces ya hemos empezado trabajo con el municipio para incluir esos componentes en el POT de Cali. Arquitecto, y cuando se trabaja en esta clase de proyectos, entonces uno piensa que esto solo lo utilizan, digamos, las secretarías de planeación o la gente que trabaja definitivamente en planeación, o estos instrumentos, ¿a quién más le pueden resultar útiles? Es un error pensar que los instrumentos de planificación territorial y ambiental son solo para los entes públicos. El ordenamiento territorial, si bien es una función pública, como está claramente planteado en nuestra legislación, es un proceso que involucra a todos los actores. Hacer un cambio en el modelo de gestión de inundaciones del río Cauca implica el compromiso del sector privado, del sector productivo, de los asentamientos que se han construido en el corredor. Por ejemplo, encontramos 125.000 habitantes en asentamientos no reglados en el territorio. Eso quiere decir que hay unos procesos de aprendizaje que hay que hacer de convivencia con un espacio ribereño como es el del río Cauca para realmente construir entre todos un verdadero modelo de gestión y de convivencia con lo ambiental. Ingeniera Sandoval, yo complementaría un poco la pregunta de Beatriz. Ya sé a quién le sirve. Ahora, ¿cómo accedo? ¿Dónde encuentro esa información? Bueno, toda la información está disponible en el Sistema de Información Ambiental de la CBC. Entonces, quien la necesite puede solicitarla en la Dirección Técnica Ambiental para los fines que requieran. Ahora usted nos contaba, arquitecto, que este proyecto había competido con proyectos de muy alto nivel, con personas además que habían sido merecedoras de muchos premios anteriores. ¿Cuál cree usted que fue el encanto de este proyecto que usted nos presenta aquí? Yo pienso que hay una mirada sectorial en el país de lo ambiental, se planifica desde lo ambiental, el desarrollo desde el ordenamiento territorial, las infraestructuras desde el Ministerio de Infraestructuras, etc. Este proyecto rompe con todas esas lógicas e intenta hacer, antes que nada, una lectura del territorio. El territorio es uno solo y ese territorio debe ser gestionado desde lo ambiental y desde las políticas de desarrollo, reconociendo las potencialidades del territorio. Lo ambiental no es nada distinto a la matriz de entrada para generar procesos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, esta es la mirada más innovadora que seguramente fue atractiva para que, estando al lado de proyectos como el del corredor del río Medellín o del Centro Administrativo Nacional en Bogotá, que tenía pues además un desarrollo por una firma norteamericana, OMA, en consorcio con arquitectos prestigiosos, pues llamara la atención en el contexto de esta bienal. Arquitecto, nosotros le hemos seguido la pista al corredor del río Cauca desde hace varios años. Esta ha sido una vitrina donde hemos mostrado el trabajo, la evolución del proyecto. En otros espacios informativos también se ha hecho. Pero ¿por qué no nos recuerda usted un poco, bueno, finalmente, cuánta gente intervino aquí, quiénes trabajaron? Se hizo, por supuesto, trabajo de campo. Recuérdanos un poco eso. Bueno, antes que nada, pues recordar que este es un proyecto interinstitucional. Nace de un convenio entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad San Buenaventura Cali. Se forma un equipo interdisciplinario con profesionales en el área de riesgo, en el área ambiental, en el área de instrumentos regionales, en el componente histórico, en el componente
de asentamientos y demás. Se configuran todas las matrices de entrada y se hace un trabajo de sinergia muy interesante entre la información que venía construyendo la región con los procesos de ordenamiento, más el enorme acervo de información ambiental que tiene la corporación. Esos proyectos y esos procesos de interpretación del territorio fueron discutidos en talleres en 5 tramos que delimitamos para el corredor. Fuimos a los tramos y discutimos con los municipios, con las DAR, con los actores representativos del lugar, de tal manera que logramos hacer una discusión desde lo territorial, desde lo ambiental, pero también desde la proximidad que el río Cauca tiene con los habitantes del territorio. El río Cauca está presente en cada uno de los ciudadanos de estos 264.000 hectáreas que tiene el corredor, de 35 municipios ribereños al corredor. Trabajamos en los 3 departamentos que integran este corredor e indudablemente se encuentra que es un espacio de identidad y para la construcción de estas regiones es estratégico mirar al río Cauca. Arquitecto, pues muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia en la formulación y pues por supuesto desde aquí estaremos muy atentos a lo que sigue, porque precisamente esto es desde la planificación, pero viene una etapa también de intervención que es fundamental. Ingeniera María Clemencia, también muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.